A mis 84 años, no imaginé que algo tan simple pudiera cambiarme tanto. Durante más de 10 años conviví con el dolor. Primero en las rodillas, luego en las manos y más tarde en la espalda. Era ese tipo de dolor que no te grita, pero que te acompaña a todas partes. Me levantaba y ya lo sentía, como una sombra que me seguía en cada paso. Me hacía más lento, más inseguro y, si te soy sincero, más cansado de todo. Pasé por médicos, por fisioterapeutas, por pastillas que prometían alivio. Probé inyecciones, ungüentos, ejercicios y rutinas de estiramiento. A veces sentía un pequeño cambio, pero siempre volvía al mismo punto. Un día, mientras me sentaba en silencio después de una noche difícil, pensé que este dolor sería mi compañero hasta el final. Y lo acepté, resignado. Pensé, esto es envejecer. Pero no fue así. Algo cambió. Fue hace solo unos días cuando escuché hablar de una receta sencilla, hecha con cúrcuma, una especia que tenía en casa desde hace años, olvidada en un frasco viejo. Dudé, por supuesto. ¿Cómo algo tan común podía hacer la diferencia después de todo lo que había intentado? Pero me dije, ya lo has probado todo, ¿qué puedes perder? Y lo hice. Preparé la mezcla, la tomé, y en solo 4 días, el dolor comenzó a ceder como nunca antes. No desapareció por completo, pero lo suficiente como para darme cuenta de que mi cuerpo todavía tenía algo que decir. Por eso estoy aquí. Hoy quiero contarte exactamente qué hice, cómo lo preparé, por qué creo que funcionó y cómo tú también podrías probarlo. Porque si esto le dio alivio a alguien como yo, que ya pensaba que no quedaba nada por intentar, tal vez también pueda ayudarte a ti. Antes de contarte todo, quiero conocerte un poco. Dime en los comentarios, ¿cuántos años tienes y desde qué país me escuchas? Me encantará leerte. Todo comenzó con una pequeña molestia en la rodilla izquierda. No era grave, apenas un pinchazo al subir las escaleras o al levantarme del sillón. Pensé que sería algo temporal, algo propio de la edad. Pero con el paso de los meses, la molestia se convirtió en dolor, y el dolor en una compañía diaria. Después fue la otra rodilla, y más tarde, las caderas. Luego llegó a las manos. Me costaba girar la llave en la cerradura, abrir una botella o simplemente abrocharme la camisa. Sentía los dedos rígidos por la mañana, como si pertenecieran a otra persona. Empecé a evitar movimientos que antes hacía sin pensar y me encontré caminando más lento, con más cuidado, mirando siempre al suelo, como si tuviera miedo de caer. Dormir también se volvió un desafío. Me despertaba varias veces por la noche, tratando de encontrar una posición que no doliera. A veces lograba dormir 2 o 3 horas seguidas, otras veces simplemente me quedaba acostado, en silencio, esperando que pasara la noche. Y cuando amanecía, sentía que en lugar de descansar, me había desgastado aún más. Intenté todo lo que estaba a mi alcance. Empecé con analgésicos suaves, luego más fuertes. El médico me recetó antiinflamatorios, pastillas que tomaba con cautela porque no quería dañar el estómago. Luego vinieron las cremas, los geles fríos y calientes. Me frotaba las rodillas cada noche, con la esperanza de que ese ardor significara que algo estaba funcionando. También fui a fisioterapia. Durante semanas, seguí las instrucciones con disciplina. Estiramientos, ejercicios suaves, masajes. Algunas sesiones aliviaban un poco, pero el efecto duraba poco. A los pocos días, el dolor volvía como si nunca se hubiera ido. Era como una rueda que giraba y me dejaba siempre en el mismo lugar. Probé también remedios caseros, consejos de amigos, incluso suplementos que encontré recomendados en revistas. Cada vez que alguien decía, esto me ayudó a mí, yo lo intentaba. Porque quería creer. Quería pensar que había algo, cualquier cosa, que pudiera devolverme un poco de mi cuerpo, de mi energía, de mi vida. Pero nada parecía suficiente. Nada era duradero. Recuerdo que una tarde, después de haber pasado el día entero dentro de casa porque me dolía caminar, me miré en el espejo. Vi a una persona cansada.
No solo físicamente, sino cansada de probar, de esperar, de levantarse con la esperanza de que el día fuera diferente y ver que era igual al anterior. Fue entonces cuando lo pensé con claridad. Tal vez esto es lo que me toca. Tal vez el dolor ya es parte de mí. Fue un pensamiento triste, muy triste, porque en el fondo sentí que me estaba rindiendo, que había llegado a ese punto en el que uno deja de luchar. Pero por dentro, una parte de mí no quería aceptarlo del todo. Algo me decía que todavía había caminos por explorar, que quizás no eran los más conocidos, ni los que estaban en las recetas médicas, pero que había otras formas de buscar alivio. No necesariamente curas, pero sí esperanza. Y eso era suficiente para seguir buscando. Fue en ese momento, en medio de esa mezcla de resignación y rebeldía, cuando empecé a mirar hacia lo natural. No como una solución mágica, sino como una posibilidad. Y así fue como la cúrcuma apareció en mi camino. Un sábado por la tarde, mientras hablaba por teléfono con mi sobrina Elena, le conté que llevaba varios días sin poder caminar más de media hora seguida. Ella siempre ha sido muy atenta conmigo, y aunque vive en otra ciudad, hablamos con frecuencia. Esa vez me escuchó en silencio, y al final me dijo algo que cambiaría mi forma de ver las cosas. «Tío, ¿alguna vez has probado la cúrcuma?» Me reí. Le dije que sí, que la tenía en un frasco olvidado desde hace años, al fondo de la alacena, que alguna vez la había usado en una receta india, pero nunca pensé en ella como algo medicinal. «Investígala», me dijo. «No te estoy diciendo que dejes tus tratamientos, pero puede ayudarte más de lo que imaginas». Esa misma noche, con algo de escepticismo, me senté frente al ordenador y empecé a leer. Primero artículos sencillos, luego estudios más serios, todos hablaban de lo mismo. La cúrcuma, una raíz de color amarillo intenso, ha sido utilizada durante siglos en la medicina tradicional india, conocida como Ayurveda. No como especia decorativa, sino como tratamiento natural para aliviar el dolor, reducir la inflamación y fortalecer el sistema inmunológico. Lo que más me llamó la atención fue que su uso no era reciente ni pasajero. Lleva más de 2000 años siendo utilizada por distintas culturas como remedio natural. En India la llaman el oro en polvo. En China la han usado para tratar desde dolores articulares hasta trastornos digestivos. Y hoy, incluso la medicina moderna está comenzando a reconocer sus beneficios. Leí sobre un componente llamado curcumina, el principal activo de la cúrcuma, que es el responsable de sus efectos antiinflamatorios. Descubrí que actúa bloqueando ciertas moléculas en el cuerpo que provocan la inflamación crónica, la misma que causa dolor en las articulaciones, fatiga y otros malestares propios de la edad. Al principio, todo me parecía demasiado bueno para ser verdad. ¿Cómo algo tan común podía tener tanto poder? Me preguntaba si no sería otra moda pasajera, una de esas que vienen y van. Pero luego encontré declaraciones de médicos que me hicieron pensarlo 2 veces. Uno de ellos, en una entrevista sencilla, decía: «La cúrcuma no es una cura milagrosa, pero es uno de los antiinflamatorios naturales más completos que existen. Tomada de forma adecuada y con constancia, puede tener efectos reales en personas que sufren de inflamación crónica, como muchos adultos mayores». No hablaba de soluciones mágicas. Hablaba de algo real, con fundamentos, que podía complementar lo que uno ya hacía por su salud. Eso me dio confianza. Entonces volví a la alacena. Busqué el frasco de cúrcuma. Ahí estaba, con su color fuerte y su olor particular. Lo saqué, lo puse sobre la mesa y lo miré como si fuera la primera vez. Esa noche decidí que iba a intentarlo. No me hacía ilusión, ni me generaba grandes expectativas, pero sentí algo que no había sentido en mucho tiempo: curiosidad. Y a veces, en esta etapa de la vida, la curiosidad es el primer paso para volver a sentir esperanza. ¿Por qué la cúrcuma funciona? Explicación sencilla. La cúrcuma es una raíz, muy parecida en forma al jengibre, pero con un color amarillo intenso que mancha todo lo que toca. Se ha usado durante siglos como condimento,
pero también como remedio natural. Lo que muchos no saben es que dentro de esa raíz hay un componente muy especial llamado curcumina. Y es precisamente esa sustancia la que le da sus propiedades antiinflamatorias. La curcumina actúa directamente sobre los procesos del cuerpo que generan inflamación. Para entenderlo de forma sencilla, hay que saber que la inflamación es una respuesta natural de nuestro organismo. Es la forma en que el cuerpo se defiende, por ejemplo, cuando tienes una herida o una infección. A eso se le llama inflamación aguda, y es buena, necesaria. Dura poco y ayuda a sanar. Pero el problema aparece cuando la inflamación no se apaga, cuando el cuerpo sigue enviando señales de alerta, incluso cuando ya no hay un peligro real. A eso se le llama inflamación crónica. Y es esa inflamación la que puede afectar los músculos, las articulaciones, el sistema digestivo e incluso el cerebro. Con el paso del tiempo, se convierte en una especie de fuego lento que desgasta sin que lo notemos. Muchas personas mayores convivimos con ese tipo de inflamación. Nos acostumbramos al dolor leve pero constante, al cansancio inexplicable, a la hinchazón en las manos o las piernas. No siempre lo relacionamos con la inflamación, pero en la mayoría de los casos está allí, silenciosa, actuando cada día. La curcumina tiene la capacidad de bloquear ciertas proteínas que provocan esta inflamación, y al hacerlo, reduce la sensación de dolor, mejora la movilidad y ayuda a que el cuerpo vuelva a un estado más equilibrado. Lo hace de forma progresiva, sin efectos bruscos, sin agredir el estómago y sin generar dependencia, como sucede con muchos medicamentos. No es que la cúrcuma reemplace a un tratamiento médico, pero sí puede ser una herramienta más, una aliada, y en muchos casos funciona donde otros tratamientos no lo han hecho, porque no busca solo calmar el dolor momentáneo, sino actuar sobre la causa. Además, en personas mayores como yo, los efectos de la cúrcuma son especialmente valiosos. A nuestra edad, el cuerpo se vuelve más sensible y ya no responde igual a ciertos medicamentos. En cambio, lo natural, si se usa bien, tiende a ser más amable. No es invasivo, no agota al cuerpo y permite incorporarlo como parte de la rutina diaria. Recuerdo haber leído una frase que se me quedó grabada. La cúrcuma no actúa de forma mágica. Actúa como lo hace la naturaleza, despacio, profundo y constante. Y eso lo resume todo. No es magia, es ciencia y constancia. ¿Cómo preparé la receta paso a paso? Después de leer y leer, decidí que era momento de probarlo, pero no quería complicarme ni usar ingredientes que no pudiera conseguir fácilmente. Así que busqué una receta sencilla, natural y adaptada a lo que tenía en casa. Y fue así como preparé lo que muchos llaman la leche dorada. Primero, los ingredientes. Esto es lo que usé. Una cucharadita rasa de cúrcuma en polvo, una pizca pequeña de pimienta negra molida, una taza de leche vegetal sin azúcar. Yo usé leche de avena, pero puede ser de almendras, de arroz o incluso leche de vaca si no tienes otra. Media cucharadita de aceite de coco, también puede ser aceite de oliva virgen extra. Un pequeño trozo de jengibre fresco rallado, opcional, pero recomendable. La preparación es simple. En un caso pequeño, vertí la taza de leche vegetal. Luego agregué la cúrcuma, la pimienta, el jengibre y el aceite. Lo puse a fuego muy bajo, removiendo con una cuchara de madera para que no se pegara al fondo. No lo dejé hervir. Solo lo calenté hasta que empezó a humear ligeramente y lo mantuve así durante unos 5 minutos, sin dejar de mover. Cuando estuvo listo, lo colé con un filtro fino, por si quedaban restos del jengibre o de la cúrcuma sin disolver. Lo dejé templar y lo tomé despacio, como quien se sienta a disfrutar algo especial. El sabor es peculiar, algo terroso, con un punto picante por la pimienta. Pero con el aceite y la leche vegetal, queda suave y cálido. Si quieres, puedes añadirle un poco de miel natural, pero yo lo prefiero así, simple. Una cosa importante que aprendí es que la pimienta negra no es un adorno, ni un capricho. Es esencial.
La pimienta contiene una sustancia llamada piperina, que multiplica por 20 la absorción de la curcumina en el cuerpo. Es decir, sin ella, tu organismo apenas aprovecha lo que estás tomando. Así que aunque sea solo una pizca, no la olvides nunca. Al principio cometí algunos errores. El primero fue querer usar mucha cúrcuma, pensando que más cantidad haría más efecto. No lo recomiendo. El sabor se vuelve muy fuerte, y además, no por tomar más se logra un beneficio mayor. El secreto está en la constancia, no en la dosis excesiva. También probé hacerlo en microondas, pero no me gustó el resultado. Lo mejor es hacerlo al fuego, con paciencia, como una pequeña ceremonia diaria. Yo la tomé cada noche antes de dormir. En lugar de café o té, mi taza dorada se volvió parte de mi rutina. El calor de la leche me ayudaba a relajarme, y el hecho de saber que estaba haciendo algo bueno por mí, me daba una sensación de control que hacía mucho no sentía. Y esa es la clave de todo esto. No se trata de buscar un milagro inmediato, ni de exagerar las cantidades. Se trata de constancia, de escuchar al cuerpo y de darle algo bueno cada día. ¿Qué sentí en los primeros 4 días? El primer día no esperaba nada, solo lo tomé. Fue por la noche. Preparé la mezcla con calma, como si estuviera cocinando para alguien querido. Me senté en la cocina, con la taza entre las manos, y la bebí despacio, sintiendo el calor recorrerme por dentro. Sabía a tierra, a hogar, a algo antiguo, pero también sabía a duda. No creí que algo tan simple pudiera hacer una diferencia, al menos no en mí. Me fui a dormir con ese pensamiento. No pierdo nada. El segundo día me desperté como siempre, algo torpe, con rigidez en las piernas y en las manos. Pero cuando fui a la cocina a preparar el desayuno, noté algo distinto. No era que el dolor hubiera desaparecido, pero me moví con más soltura. Subí el escalón de la entrada sin tener que agarrarme tanto. Pensé que quizás era casualidad, pero a media tarde, al caminar hacia el cuarto, sentí que mi paso era más firme, como si algo dentro de mí se estuviera acomodando. Esa noche repetí la receta con más atención, y mientras revolvía la mezcla, me di cuenta de que tenía ganas de ver qué pasaría el día siguiente. Esa pequeña chispa de esperanza me pareció más valiosa que cualquier medicina. El tercer día fue aún más claro. Me levanté con más energía. No tuve que masajearme los dedos durante 10 minutos antes de abrir la ventana. Salí a la puerta de casa y caminé un poco por el pasillo sin sentir ese peso constante en las rodillas. La rigidez seguía ahí, pero era menor. Y sobre todo, el miedo a moverme se estaba yendo. Aquel miedo que se mete en el cuerpo cuando duele todo, cuando cada movimiento puede traer una punzada. En la tarde, mientras ordenaba unos papeles en una estantería, me agaché sin pensarlo demasiado. Y fue entonces cuando me di cuenta. Estaba haciendo cosas que había dejado de hacer sin darme cuenta. Pequeños gestos, pequeños movimientos. El cuerpo los va abandonando en silencio cuando hay dolor, pero ahora parecía querer volver a recordarlos. El cuarto día fue distinto. Fue emocional. No sé si fue la cúrcuma, el efecto acumulado, o simplemente la sensación de estar haciendo algo bueno por mí. Pero ese día me sentí dueño de mi cuerpo otra vez. Me movía con seguridad. Preparé el desayuno, hice mi caminata por el patio, y hasta llamé a mi sobrina para contarle lo que estaba sintiendo. Me escuchó con alegría y me dijo algo que me hizo reír. ¿Ves, tío? A veces lo que cura no está en la farmacia, sino en la cocina. Esa noche, al acostarme, sentí algo que hacía tiempo no sentía. Paz. No porque el dolor hubiera desaparecido por completo, sino porque por primera vez en mucho tiempo sentía que algo estaba cambiando, que mi cuerpo no estaba roto, solo había estado esperando una señal para reaccionar. Y ahí fue cuando lo pensé con claridad. Después de tantos años, mi cuerpo volvió a sentirse mío. No era una cura milagrosa, no era la solución a todo, pero era un comienzo, un despertar, un recordatorio de que, incluso a los 84, todavía hay caminos que valen la pena explorar. Lo que aprendí y lo que debes tener en cuenta. Si la pruebas.
Después de varios días tomando esta receta, aprendí algo importante. No es una cura milagrosa, pero sí es un alivio real. No es como encender una luz y que todo desaparezca. Es más bien como abrir una ventana poco a poco y dejar que entre el aire. El cuerpo responde, pero lo hace a su ritmo. Lo que sentí fue una mejora gradual, constante y sobre todo, sincera. Desde el principio, supe que esto no sustituía a un médico. No dejé de tomar mis medicamentos, ni abandoné las recomendaciones que ya seguía. Pero sí sentí que esta receta podía ser un buen complemento, algo que sumaba, que ayudaba a que el cuerpo trabajara con más calma y menos dolor. A veces no se trata de elegir entre uno u otro camino. A veces se trata de combinar lo mejor de cada mundo, sin miedo y sin fanatismo. Otra cosa que entendí es que la cúrcuma no funciona como una pastilla para el dolor inmediato. Si esperas resultados en media hora, te vas a decepcionar. La clave está en la constancia, en hacerlo parte de tu rutina, como quien se cepilla los dientes o se pone los zapatos cada mañana. Al principio parece poco, pero con los días lo sientes, lo notas. Por eso, si decides probarlo, hazlo con paciencia. Dale al cuerpo unos días, incluso 1 o 2 semanas. Observa cómo te sientes, sin obsesionarte. A veces los cambios no son enormes, pero son suficientes para que tu día mejore. A veces no necesitas quitar todo el dolor, solo reducirlo lo bastante como para volver a hacer lo que te gusta. También aprendí que el alivio no depende solo de una receta. Es todo un conjunto de hábitos. Comer mejor, moverse aunque sea un poco cada día, dormir bien y sobre todo, mantener una mente tranquila. La inflamación no vive solo en los músculos, también crece en el estrés, en la tristeza, en el cansancio emocional. Por eso es tan importante acompañar esta receta con otras decisiones que beneficien tu bienestar. En mi caso, empecé a caminar por el patio durante la mañana, solo 15 minutos. Luego mejoré mi alimentación, menos frituras, menos azúcar, más frutas, más agua. También comencé a acostarme un poco antes, sin la televisión encendida. Y cada noche, como si fuera un pequeño ritual, preparaba mi taza de cúrcuma. Si tú quieres intentarlo, estos son mis consejos personales. Usa cúrcuma de buena calidad, lo más natural posible. No te saltes la pimienta negra. Es imprescindible para que el cuerpo absorba sus beneficios. No exageres con las cantidades. Una cucharadita pequeña es suficiente. Tómala 1 vez al día, preferiblemente en la noche. Y sobre todo, escucha a tu cuerpo. Nadie lo conoce mejor que tú. No necesitas hacerlo perfecto. Solo necesitas hacerlo con intención. Porque lo que da resultados no es solo el ingrediente, sino también el cuidado que pones al usarlo. A los 84, descubrí que no es tarde para sentirte mejor. No fue la cúrcuma sola. Fue también el gesto de cuidarme, de darme otra oportunidad, de decirle a mi cuerpo, todavía te respeto, todavía quiero ayudarte. Y créeme, el cuerpo escucha. A veces responde más a una caricia diaria que a una solución rápida. Si tú que me escuchas estás sufriendo, si cada día despiertas con molestias que te quitan las ganas de salir de la cama, te entiendo. Sé lo que es eso. Sé lo que se siente estar cansado del dolor y cansado de buscar. Pero no pierdas la curiosidad. No lo intentes desde la desesperación, sino desde la posibilidad. No con fe ciega, sino con una pregunta honesta. ¿Y si esto sí me ayuda? No te prometo milagros. No vengo a decirte que todo va a cambiar de la noche a la mañana, pero sí quiero recordarte esto. El dolor no tiene que ser tu compañero de por vida. A veces, aliviarlo no depende de grandes soluciones, sino de pequeños hábitos, de elecciones simples, de una taza que preparas con tus propias manos. Así que pruébalo si lo sientes, hazlo por ti. Y si no es este remedio, que sea otro. Pero nunca dejes de buscar aquello que te haga sentir bien, que te devuelva una parte de ti que creías perdida. Ahora quiero saber de ti. ¿Has probado remedios naturales como este?
¿Cómo fue tu experiencia? Cuéntamelo en los comentarios. Me encantaría leerte, saber cómo te sientes, qué cosas te han ayudado en tu camino. Y si conoces a alguien que esté pasando por lo mismo, compártelo. No sabes cuánto puede cambiarle el día. Suscríbete para seguir descubriendo maneras de vivir mejor, con más libertad, más bienestar y más paz, sin importar la edad que tengas. Porque cada año cuenta, y cada pequeño paso hacia el alivio también.